Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el marco de la convención Soy Friki, Soy Cultura, Soy Friki, Soy Cultura, y venimos a presentar dos novelas, Antalla, de Mar Sabater Cros, que está aquí a mi izquierda, y la novela Oscura Deriva, que es de Carlos J. Sánchez, que está aquí a mi derecha. Intentaré no olvidarme y cambiarle los nombres y la historia a cada autor. Ambos publicados con la editorial de Latando Mentes y con un poquito tiempo de diferencia dentro de este año 2021. La segunda novela de Mar, después de un tiempo desde su primera inclusión en la literatura con su anterior novela, que fue con la desaparecida Triskel. Y recuerdo que me decía Mar. Blasqueta Island, de Triskel Ediciones, y esta es mi segunda novela. Y esta es su segunda novela, que es fantasía realista. Y luego estamos aquí también con Carlos, que también ha publicado, poquito después salió su primera novela, Que ve la luz, editada con Delatando 20 también, una space opera espacial con reminiscencias a mucho clásico y alguna más específica, de la que ya nos hablará él ahora en breve. Y bueno, no sé, casi te tendría que tirar una moneda al aire para ver quién comienza. O lo hacemos por la edad, mayor o más joven. Yo propongo que como Mar publicó en mayo y yo en junio, De acuerdo. primero tú. Perfecto. Iremos alternando entre uno y otro igualmente. O sea, las preguntas van a valer tanto para uno como para otro. Pues siguiendo el consejo de los compañeros y entrando un poquito en faena, cuando alguien quiera hacer alguna pregunta, pues bienvenida será y distintamente para ambos. No os cortéis. No os cortéis. Soy muchos, pero a veces no los dos. Y si nos cortáis mejor, porque yo hablo y ahora se cortaremos los dos. Pues aquí tenemos a Antalla con la ilustración de Juan Alberto Hernández. del gran Juan Alberto Hernández, espectacular, en la que vemos a uno de los grandes protagonistas de la novela, que es Niara. A ver, Antalla es una novela coral con un abanico de personajes muy amplio, que esta es una de mis características en todas las dos novelas que he escrito, y creo en mi forma de ser, que las novelas que he escrito tienen muchos personajes, pero en concreto uno, Niada, reina de la ciudad de Rarás, tiene cierto protagonismo un pelín más destacado, que influye en el resto de personajes. Lo cierto es que aquellos que no hayáis descubierto todavía la historia, o para los que la habéis leído, el brutal inicio de Antalla, con ella como protagonista absoluta de ese inicio, es digno de leerse varias veces, no una. O sea, yo la leí una vez, tuve que volver a leérmelo porque es que es brutal, de principio a fin, de lo mejor que he leído en fantasía, en general, como inicio de novela. Con una gran batalla que se sobreentiende que se ha sucedido, Sí. Y una reina con una actitud y un posado caminando por una playa de mil cadáveres, donde no incidiremos en mucho más de lo que sucede en esa playa, pero que es brillante. Y de hecho, Niara pertenece a una especie de orden. Exacto. Niada es reina, pero también es sacerdotisa. Es una sacerdotisa de una orden religiosa en decadencia, y practica, en el primer capítulo lo vemos practicar un rito que se llama el Mukbal, que consiste, intentaré no entrar en detalles, pero consiste en sacrificar los que sobreviven en el campo de batalla. O sea, el enemigo. Y el capítulo narra este inicio, este Mukbal, pero lo realmente importante no es el ritual que hace ella, sino lo que sucede alrededor de ella y el inicio de la novela. Sí, porque a partir de aquí Empieza la novela. Y así, hablando del inicio de la novela de Mar, hablaremos del inicio de Oscura Deriva, que tiene unas ciertas peculiaridades en las que también hay varios personajes, incluso el mismo espacio, así como Ganas, la ciudad de Mar, es un mismo personaje dentro de la novela, por cómo se mueven los personajes por esa ciudad y cómo interactúan con ella. En la novela de Oscura Deriva de Carlos,
nos encontramos en un entorno de una nave espacial, un poco ya también con sus años de trabajo, y con una serie de personajes a cual más peculiar. Estos personajes, valga la redundancia, los vamos a ir descubriendo no por las acciones que vamos a ir viendo durante la novela, sino por una forma muy curiosa que Carlos ha ideado y que incluso el prólogo que hacen en la novela se lo hacen como él ha ideado esas presentaciones del personaje, que son a raíz del capitán protagonista, que ahora dejaremos que le explique, haciendo una serie de entrevistas con unas pautas y unas milimetradas preguntas que todas terminan de una misma manera. Y que a él, el gran Antonio Torrubia, de Librero del Mal y de Ginamés, le hace milimétricamente casi calcadas. Y a ver, tú mismo. Así es. Algo que Antonio decidió hacer a raíz de estas entrevistas que hay en el libro, que son un añadido posterior, tienen más que ver con la versión final que con las versiones iniciales. Pero son entrevistas que el capitán de esta nave, Thomas Frank, le hace a las personas que quieren enrolarse en ella. Y el objetivo no es como si fuera una entrevista de trabajo que la que quisiera saber si están capacitados para ello, o preguntas relevantes al respecto. Lo que él quiere saber realmente es si están verdaderamente encomendados, si van a darlo todo para cumplir con el objetivo del viaje de esa nave, que no es otro que dar con el pirata Roger Black y acabar con él. No sé, ¿qué más? Ahora vamos. Son dos novelas totalmente diferentes, enmarcadas y embarcadas en diferentes géneros. Antalla es fantasía realista y Oscura Deriva es ciencia ficción, space opera. Curiosamente, dejando de banda que hayan sido editadas por Dilatando Mentes, desde aquí les mandamos un recuerdo a sus editores, José Ángel de Dios García y Maite Aranda, que están en Alicante. Ambas novelas son oscuras, valga la redundancia, decadentes en muchos aspectos. La novela de Mar se sale de la línea de la fantasía realista, presentando un mundo que ya viene y nos deja entrever muy amplio, del que sabemos pinceladas, donde la magia, volvemos a repetirnos, está también en decadencia y quedan pocos elementos de esa magia. De hecho, el rey Credá, o sátrapa Credá, que es el marido de Niara, aquí vemos una portada alternativa donde diríamos que es el rey, ¿no? ¿Vale? Posee una capacidad y una cualidad de magia, que ahora se explicará más, pero todo está en decadencia también. Y los personajes parece que se hayan visto vestidos con esa decadencia. Y si ahora saltamos inmediatamente después, porque a mí me pasó, básicamente, yo leí las dos novelas, una con el prólogo y otra el postfacio, de aquí de mis compañeros, y prácticamente las leí una seguida detrás de otra. En Oscura Deriva también estamos ante un mundo bastante decadente, donde sus personajes también lo son, y juegan dentro de esa liga. Y curiosamente, ambos, habiendo tocado dos historias en dos mundos alternativos, es fundamental esa decadencia en cada una de las historias. Aquí ya se explayarán ellos. En Antalla, por ejemplo, es evidente, es una novela de héroes, pero héroes, digamos que son héroes fracasados. O sea, estamos acostumbrados, estamos hartos de ver el personaje del héroe que triunfa, que se ilusiona en la papeleta en el último momento, que enfrenta todo. En este caso, los personajes son personajes héroes decadentes, personajes con grandes habilidades decadentes, que conviven con sus frustraciones y sus fracasos, y eso les hace todavía más humanos. Se suma también todos los elementos de una novela típica de fantasía épica, todos los elementos también están en decadencia. El tema de la religión, el tema de las criaturas fantásticas, el tema de la ciudad en sí, el tema de los reinos, incluso el tema de
del enemigo, el enemigo al que se enfrenta también es un enemigo decadente. En realidad es una novela muy oscura precisamente por eso, por esta decadencia. Y se intenta tratar el personaje clásico del héroe desde una perspectiva, creo yo, mucho más realista que a la que estamos acostumbrados. De hecho, yo puedo atestiguar que incluso es incómoda, o sea, se acerca tanto a una realidad más auténtica, más nuestra, que te hace sentir incómodo como ellos añoran ese pasado, que sabemos que una vez estuvo ahí, incluso como el rey, que tiene ese toque de magia, en el que también él siente que se está apagando y que eso se lo está comiendo por dentro, de hecho se va haciendo la evolución en ese aspecto. Y saltando a la de Carlos, curiosamente nos encontramos también que sus personajes, imbuidos por una caza y un odio fomentado por el capitán, no sé, por Thomas Wright, que azuza a su tripulación a una locura de viaje en pos de su archienemigo. Lo curioso de la novela, por ejemplo, en el caso de Carlos, es que todo lo vemos a través precisamente de su archienemigo. Nos metemos en la cabeza del malo, literalmente, y nos muestra la historia de esa persecución y de todos los que se ven involucrados en ella, que también es un punto distintivo y diferente, que le da una cualidad muy distinta a la novela. Y ojo, una novela escrita en segunda persona, que para que todos los que escriben o escribimos sabemos que la segunda persona siempre suele ser la más conflictiva, muy complicada de llevar, y la verdad se desenvuelve de principio a fin muy bien Carlos con él. De hecho, diría que hasta se siente cómodo, por cómo se lee la novela, que no se hace en ningún momento pesada, que la segunda persona suele ser un poco más costosa de llevar. En cambio, no, estás deseando, precisamente, haces empatía con el archienemigo de Thomas, viviéndolo desde su punto de vista. Es peculiar también el archienemigo. Es que si bien es complicado escribir una novela de segunda persona, yo no sabía ver el escenario en el que me metía hasta que ya estaba demasiado metido en él. Y lo hice lo hice lo mejor que supe y muy contento con el resultado. Es algo que no recomiendo, pero que volveré a hacer con total seguridad. Pero para mí era necesario, porque esta decadencia justo de la que hablas, muy bien hilado, en el caso de Oscura Deriva, la ha provocado Roger Black, la ha provocado el antagonista hacia el cual están viajando los personajes de la novela. Y para mí era su voz la que tenía que narrar la historia para darle la dimensión adecuada. Thomas Wright está obsesionado con matar a Roger Black por una serie de cosas que le ha hecho. Y podía contar esta historia desde el punto de vista de Thomas Wright, pero que lo cuente su archienemigo, su antagonista eterno, le permitía darle un poco más de textura a la relación, le permitía juzgar sus actos, hablar de él con un cierto desprecio que, a fin de cuentas, yo creo que muchos puntos de la novela es más que justificado. Thomas Wright es una persona obsesionada con la venganza y porque todos los personajes que aparecen, que pueblan esa nave, no son sino el producto de los actos de Roger Black, son aquellos que los acontecimientos. Sí, todos los personajes de la novela de Carlos al final acceden a formar parte de esa tripulación porque todos, de un modo u otro, tienen una cuenta pendiente con Roger Black. Y por eso se alistan, básicamente. A pesar de que van a la caza de un posible fantasma, porque hay momentos en la historia que se nos cuentan detalles de la vida de Roger a través de los personajes mostrados por Roger. Es un poco complicado así decirlo de esa manera, pero está muy bien llevado en la novela. Y entendemos las motivaciones de los personajes, pero insisto, a cada personaje que tiene un punto de voz y voto en la novela se le hace una entrevista en la que se descubren muy bien esas motivaciones de cada personaje. Y poco a poco iremos entendiendo sus acciones, que al final
no dejan de ir en el camino que les va marcando el capitán de la nave sin nombre, ya lo digo ahora, Thomas, y su obsesión, porque no se puede decir de otra manera. Es muy oscura, es una novela oscura en todos los sentidos. De hecho, algo que tiene la novela, que es algo que le voy a dar ahora pie a Carlos para que lo cuente, es el nombre de la novela, es lo que nadie se espera, es la forma que él ha ideado, impresionante, de lo que a mí más me ha fascinado, y me he leído novelas, la forma en la que tienen que hacer los saltos espaciotemporales en esta historia. Él ha creado un sistema nuevo, basado en otros que ya podrían existir, y de hecho sale una imagen aquí que sale el fotograma de Alex y sobre todo Horizonte Final, que ya le dejo a Carlos que ahora explique, pero los saltos de deriva, como él los llama, en la oscuridad, que es donde se mueven las naves para llegar más rápido de un punto a otro del espacio, es impresionante. Y aquí dejo hablar a Antonio. Sí, voy a hablar aquí. El título de Oscura Deriva, aparte de lo obvio, hace referencia a lo otro obvio. Si bien el motor de la novela es la obsesión de Thomas Wright por dar a Roger Black y matarlo, el centro, ¿no?, como tú decías, de este universo es su técnica de viaje, que consiste en que la humanidad había descubierto un artilugio, un artefacto alienígena, suponen, que permite a un grupo o a una nave saltar a lo que creen que es otra dimensión, de la que no sabemos nada tampoco. Otra dimensión en la que no hay nada, no hay estrellas, no hay ningún tipo de luz, no han podido detectar ningún tipo de vida, y toda su tecnología, electrónica, los aparatos eléctricos, dejan de funcionar, por una razón que tampoco conocen. Esto provoca, una vez descubren que las distancias relativas en esa dimensión son más cortas, que empiezan a explotarlo como método de viaje, corriendo el riesgo de enfrentarse a esa dimensión que tiene unas repercusiones en su psique y en su percepción de la realidad. Saltan a deriva. La nave se transporta a esa dimensión y sigue viajando por inercia, porque la nave deja de ser útil mientras está viajando, hasta que vuelve a saltar a nuestra realidad. Imaginaos estar en un entorno hostil, totalmente oscuro, sin un ápice de luz, mirar por una claraboya y no ver una sola señal de lumínica, ni siquiera una estrella lejana, nada, absolutamente cero. ¿Cómo puede afectar eso psicológicamente a la psique humana? Con eso juega muy bien Carlos en su obra. Un comentario que hizo un buen amigo mío, que es ingeniero aeronáutico, tras escribir la novela, me dijo: el espacio ya es un lugar inhóspito, no es viable la vida, y tú has dicho forma y tiempo. O sea, decidí hacer algo peor, ¿no? Yo he disfrutado los momentos en los que la nave está en deriva, o sea, yo los he disfrutado muchísimo, porque hace que todos se comporten de una manera. Luego es curioso, porque la nave todo deja de funcionar, toda la digital deja de funcionar, pero usa quinqués de gas para iluminarse, es un poco así cool, y tiene su qué y su motivo de que usen esa energía. Así como él, una cosa que hace muy bien en la novela, que ya ves que no es muy gruesa, es una novela cortita en realidad, es no explicarnos el funcionamiento de ese descubrimiento ni los motivos reales. La humanidad ha descubierto un armatoste y sin pensárselo ni comérselo, lo usa para su beneficio, para bien y para mal, y con todo lo bueno y lo malo, como los grandes clásicos de la ciencia ficción, como hace Gamma. O sea, es que ni se lo piensa, pueden usarlo y lo usan, y allá tú, y se ven las consecuencias. Lo mismo que él hace con Oscura Deriva en el espacio, Mark lo traslada a la fantasía realista. En su novela no nos explica de dónde procede la magia, la escasa magia que se ve, los casos de eventos fantásticos, porque son contados, como en la buena tradición de la fantasía realista, de la que él hace claros homenajes y se pueden vislumbrar. Incluso hay un capítulo que es un homenaje absoluto a una de las grandes obras.
y que ahora dejaré a Marc que hable de ello. Él tampoco nos explica de dónde procede todo eso que vamos viendo. Y entran ganas de querer saber más. Yo me he quedado con las dos novelas de querer ver un universo y un mundo, marca la redundancia de cada cosa, el universo y el mundo, más amplios. Pero lo hacen muy bien. Tú sabes que hay algo más y quieres disfrutarlo, pero te centras en la historia. Antalla es un mundo mucho más amplio de lo que se ve en este libro. De hecho, es un mundo prácticamente infinito, en decadencia, por supuesto, pero un mundo donde donde hay cabida a muchas más historias. Al igual que el universo de mi compañero, te puedes recrear aquí todo lo que quieras con otras novelas, con otras historias, dejar a la imaginación del lector que fluya, pero hay un punto en común en las dos novelas que es la decadencia, y aquí yo creo que los de Dilatando Mentes lo han visto muy bien, la oscuridad, este lado oscuro que converge en este universo creado por mí para dar cabida a estas historias de fantasía, en este tema, de fantasía épica, fantasía realista, como lo quieras. Antalla, la novela se sitúa en la ciudad de Granada, pero hay muchas más ciudades, se perfila un poco, algunas regiones se nombran, para que el lector entienda que hay mucho más y que los protagonistas no son realmente estos personajes, sino que hay mucho más historias derivadas de estas. Y los homenajes aparecen sobre todo en novelas orales, que los menciono en los capítulos finales. Por ejemplo, un autor que a mí me encanta mucho, que me encanta y siempre me ha gustado, George Martin, Antalla es una referencia muy clara a George Martin y a su canción de Hielo y Fuego. También aparece en Dune, también aparece Entrevista con el vampiro, y todos los personajes están inspirados en ciertas novelas, en ciertas sagas que personalmente siempre me han atraído y siempre he visto identificadas en estos personajes. Al final, toda novela fantástica que se crece tiene que mamar de alguna manera de sus referentes. Y en Antalla hay un juego político y de traiciones con una serie de personajes. De hecho, hay un personaje que tiene la tendencia de cada vez que hace algo, de ir lanzando una moneda al aire constantemente. O sea, tiene una conversación contigo y está lanzando todo el rato una moneda al aire. El personaje, no puedo decir mucho porque si no también hago spoiler en este caso, pero genial. O sea, cada vez que aparece y lo ves que coge la moneda y empieza a lanzarla al aire con un gesto suyo que va haciendo, tienes que tener cuidado. Tú sabes que no puede acabar bien la cosa, pero es que ya lo intuyes desde que empieza a hacer el movimiento y cómo va hablando. Por otro lado, en ambas novelas hay dos personajes femeninos. En el caso de Carlos es el brazo derecho de Thomas, Sara Gama, la contramaestre. En el caso de Héctor, en el taller de la princesa, ese es el de Luz. Exacto. Que son una contraposición ellas mismas, y las dos curiosamente personajes femeninos, en cada una de las novelas. Y aquí ya dejo que se explayen ellos por el camino que ellos más cogen. ¿Son personajes de luz o son personajes de luces y sombras al final? En el caso tanto de hombres y mujeres, quizá los personajes masculinos son más oscuros, más... Sí, tienen más claros y sombras, son más grises. Sí, más cansados, más agotados, más impotentes. Y quizá el gris sería para las mujeres. De hecho, a mí en Antalla, los personajes masculinos me han atraído, pero los personajes femeninos, con mirada a la cabeza, son brutales. Están muy bien dibujados, muy bien definidos y tienen mucho peso en la historia. No son meros objetos de deseo ni están ahí porque sí. O sea, de hecho hay más personajes femeninos y tienen mucho peso. Antes de darte la palabra, y en Carlos hay varios, pero la contramaestre es un peso muy clave en la historia, porque hace dudar siempre a Thomas sobre sus acciones o sus decisiones. Y está ahí y la vas averiguando y vas cayendo en la red del personaje, en cómo se comporta
es muy seductor. O sea, a mí me gusta mucho. Y ambos tienen ese punto también a favor de que coinciden en sus novelas con los personajes femeninos y el peso que tienen en las historias. El personaje femenino a mí personalmente me da mucho juego porque creo que son personajes muy complejos y poco utilizados tradicionalmente en la literatura, en comparación a los masculinos. Y realmente yo creo que en pantalla los personajes más fuertes precisamente son los femeninos. Sin duda. O sea, por ejemplo, la anciana Saris. Saris es la cuidadora, digamos, de los príncipes. Es un personaje muy potente, muy poderoso, con mucho peso, que tampoco es que sea la que ocupe más páginas en la novela, pero se ve su influencia es enorme. Sí, va saliendo en todas las ocasiones y cada vez que sale es como dejando un granito de arena para crear una montaña. Obviamente yo soy fan de Niala, es que Niala va del gris al claro, toda la gama de colores que te puedas encontrar y juega con una dualidad en el personaje que no puedo revelar, que se ve casi desde el principio, en el que, o sea, hay un estudio del personaje impresionante. A mí me fascina, cada vez que exaltamos de una dualidad a la otra en el personaje, estás deseando ver por dónde va a salir y de verdad no te lo esperas. O sea, yo hay momentos que me quedé pensando, madre mía, aquí me ha pillado. Solo puedo decir eso. Y Carlos, a su lado, pues tiene también esos personajes que están ahí para decirle a Tomás, esto no vamos bien. Y él sigue tirando millas por donde le parece. Incluso hay una gran escena, yo creo que es de mis favoritas, creo que también es una de las suyas, donde hay que verlo dialogando y discutiendo y negociando con una inteligencia artificial. Y hasta ahí. Madre mía, la que liamos aquí. Es una de tus favoritas y que en general me gusta bastante. No es una de las escenas en las que yo más piense. Pero curiosamente te la ha comentado más gente, porque yo lo he visto. Sí, es verdad. Precisamente porque en ese tramo del libro no está el personaje que es mi favorito, ¿no? Pero sí es verdad que en ese tramo, en esa segunda parte de la novela, en la que van a hablar con la inteligencia artificial y la estación espacial, se empiezan a ver un poco las cartas, se empiezan a ver hasta dónde está dispuesto a llegar Thomas Flake para hablar con Roger Black. Y el hecho de que no esté Sarah Brennan en esa escena tiene una significancia. Ahora que lo comentas, es cierto que es una de las ocasiones en las que no aparece ella. Exacto. Mira, no lo había pillado. Me voy a ir dándole vueltas al tema, ¿verdad? Tiene un significado. En ese momento sí que, hablando de personajes femeninos, sí que está que sería uno de mis personajes, probablemente los personajes femeninos de esta novela me gusten más en general por los papeles que juegan, porque está también la Zoe de Hall en este momento de la novela. Yo se lo dije, digo, Carlos, que sepas que teniendo en cuenta el proyecto que estoy iniciando de cada año que viene, me hice fan automático de secretaria. O sea, y es lo que hay, o sea, absoluto. Me hubiera gustado incluso ver más cosas de ella, pero claro, la historia es la que es, te la está contando otra persona. Si te llama la atención, así como respuesta de trivial, el origen de estos androides humanoides es el mismo que el que ideé para un relato que tengo colgado en Lectum, que no tiene nada que ver porque aquello es folk punk y esto es de lo más oscurillo que he escrito. Pues está bien para ir a echar. Y tienen un origen, si no el mismo, yo pensaba que era similar. Y eso, tanto la Zoe de Hall como Sarah Brennan, para mí son personajes muy interesantes, sobre todo porque los utilizo en la novela para hablar de que las personas reaccionan de formas distintas a la tragedia. O sea, así como Thomas Flake está obsesionado y responde de la única forma que sabe hacerlo, quizás, que es matar. El resto de personajes lo hacen de otro modo. Thomas Flake es el protagonista y Roger Black, por más que sea el narrador, es el antagonista. Ninguno de los dos es el héroe de la historia. Y el héroe de la historia se encuentra entre los otros personajes
Sí. Hay un libro de la historia, Hay pero un- no es el personaje vehicular. No, de hecho hay que leerla para encontrar las piezas del puzzle. Curiosamente, los tres que escribimos en nuestras novelas, primeriza o la segunda en tu caso, Ana, la primera tuya, los tres hemos potenciado mucho a los personajes femeninos y les hemos dado un valor mucho más amplio en el peso de las historias, que fueran secundarios o fueran iniciales. Así como le preguntaba a Mar, ahora que me he ido un poco por ahí, influencias a ti que te vinieron, van a mencionar algunas, pues en tu caso mencionamos algunas influencias, obviando las que son obvias que se ven en la pantalla, para que tú, porque hay una muy curiosa, que estoy deseando que lo comente, que es que además se la comenta todo el mundo, se la referencia, sale comentada en las reseñas y hay que decirlo. Yo para mí, también tengo que decir, se lo dije en su momento y se lo puse en el posfacio, aparte de todo lo que hay, para mí es un western crepuscular la novela. O sea, tiene todos los elementos. Si cojo a los personajes y los pongo en el entorno del oeste americano, seguiría funcionando a las mil maravillas. Así lo digo, en mi caso, en mi cabeza. Pero quiero que él comente las referencias que no son las que aquí leemos sobre Horizonte Final o Vale. Es verdad que hasta que no leí el posfacio, como lo has escrito tú, no había pensado en la vida de un western y es verdad que encaja en la estructura y en los temas de un western. Yo en realidad había pensado en que era una historia gótica que tenía lugar en una nave en el espacio, que podía haber tenido lugar en un barco en el mar del Caribe, en la misma historia se podía haber dado en muchos otros barcos. Precisamente porque a mí me interesaba hablar de unas cuestiones humanas que tenían más que ver con los personajes que pueblan esa nave que con el universo que surca. Yo creo que la influencia... Yo no tengo que reconocer una cosa. Te sigo desde antes, habiendo la leído y disfrutado, ya lo digo ahora. O sea, si yo hubiera visto la misma historia en un barco a la deriva en medio del océano, también hay referencias que podríamos usar visualmente y en cine y en libros, pero a mí lo que me ha maravillado es que esa historia que me podéis haber contado precisamente en un entorno así, o ese que yo he imaginado del oeste, me la has puesto en el espacio. Y eso es un juego tremendo lo que te da todo ese mundo que además sigue siendo como las profundidades oceánicas, en realidad es desconocido. Y ya está. Eso sí que viene de la idea original, de la simiente. Yo tenía muchas ganas de escribir algo relativamente breve, porque venía de escribir cosas muy largas y bueno, en otro rollo, quería escribir algo breve, más concienzudo, más serio, por decirlo de alguna forma. Y venía con mucho mono de space opera, de sci-fi, en una época de mi vida que solo quería leer cosas en el espacio, solo quería ver cosas en el espacio y solo quería jugar a cosas en el espacio. Tenía que sacarlo de ahí. Entonces, como quería escribir algo serio y concienzudo, pensé pues, en esta relación, en este antagonismo, del que al final fue el narrador y del que el protagonista. Y bueno, mi idea original era algo así como Moby Dick en el espacio. Yo quería un personaje obsesionado con ir a encontrar a algo inhumano y matarlo. En este caso, el monstruo es el mismo que nos está contando la historia. Exacto, es una idea que me vino después. Mi idea original era que ese monstruo fuera una criatura alienígena. Yo dije, hostia, qué interesante si la historia me la contara la criatura alienígena. Pero luego, cuando quería pensar en que ese narrador emitiera un juicio sobre lo que nos está contando, que su voz fuera transmitiendo su personalidad, preferí transformarlo, ¿no? Sigue sin ser humano, porque es algo que no es humano, pero es una persona. Pero tiene mucho más. Como personaje es humanizado, entonces sí. Una criatura espacial con muchas formas que le dieras, le estabas poniendo una voz humanizada a una criatura espacial. Y eso lo mismo te hubiera complicado un poco la historia a la hora de contarla.
Yo creo que está bien buscado que haya sido, que hay que cuando aparece Roger Black, hay que verlo, ¿vale? O sea, hay que verlo, pero claro, había sido un ser humano, destructivo, sin empatía, un psicópata de tomo y lomo, y de hecho, lo que hace, en realidad lo hace también como venganza. La misma que ahora está buscando Tom Hanks, que es su perseguidor. Y ha mencionado Moby Dick, pues es lo que mucha gente le ha comentado. Es el juego de ir a por el monstruo obsesivo que tiene Hap, incuestionable y dando igual lo que haya a su alrededor y quién esté a su lado, hasta la última consecuencia. Lo bueno es que Carlos no se está con medias tintas. Nos muestra la historia sin cortapisas y tal como podría ser que pudiera pasar. Aquí no quiero contar mucho más tampoco para spoilear. Pues, yéndonos para otras cosas, no sé si alguien tiene una pregunta o algo, para cualquiera de ambos, ya lo diréis. Hemos hablado de las influencias y habéis dicho un poquito cómo llegó. Yo sé que Mark ha estado años trabajando en esta historia y creo que puede decir que sigue pensando en esta historia. No en la historia en sí, sino en el universo en el que está ubicada. No sé si pasará lo mismo con Carlos, ahora lo averiguaremos, pero ambos han estado mucho tiempo. Curiosamente, esta es la segunda novela de Carlos, de Mark, pero Antaya lleva muchos años en su imaginario. Yo había leído cosas muy previas de Mark, estamos hablando de hace muchos años. Llegó otra novela y se publicó antes, pero él lleva trabajando en esta idea desde siempre. Es su mega obra. Correcto. Esta novela debe tener, si nos ponemos cuando las cifras, debe tener unos 8 años ya. Debe tener 8 años que la he ido trabajando, madurando, escribiendo, reescribiendo. Y al final pasó por varios procesos de corrección y lo que tendría que ser una trilogía ha acabado siendo un libro semicerrado, o sea, la historia cerrada, pero se intuye mucho más recorrido. La trama está cerrada, pero tiene un final abierto. Vamos a decir así. El lector lo puede dejar aquí, puede seguir disfrutando de otras historias en las que ya estoy trabajando, pero sí, tiene 8 años de dedicación, de maduración y... Pero ahora ya has encontrado la línea del camino, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ahora tienes más claro el objetivo de lo que quieres ir contando y mostrando. Por lo menos, a raíz de leer la novela, es lo que se intuye. Exacto. El mundo ya está construido. Que es lo más complicado. Que es lo más complicado, porque un mundo no solo es construir 4 ciudades con un mapa bonito y ya está. Es que todo tenga un sentido, una lógica, unas leyes que se cumplan, un envoltorio, una realidad. Y esta realidad ya está creada en Antaya. A partir de aquí ya forma parte de crear más historias. Es una novela de fantasía. Y como tal, lo primero que todo el mundo va a pensar es: voy a buscar el mapa. No lo busqué, no está. Pero hace poco, Mar ha colgado en sus redes, lo digo para quien esté interesado, un mapa muy guapo, detallado, y que hasta a mí me sorprendió porque no me dijo nada, y cuando lo vi pensé, yo quiero uno para mis historias, porque al final, como buen friki, tú quieres un mapa también para tus historias. Está muy bien, está muy jugado, y creo que así le va a dar una orientación también a lo que esté. Sí, fue un regalo de un amigo mío, Álvaro Ajá, lo podéis encontrar en redes, ilustrador, y se leyó el libro, le encantó y me hizo este mapa de Ranás y digamos de una parte de lo que es Antaya. Y estás ilusionado y súper contento, supongo, que por haber visto ya por fin al menos una parte de la historia tirada para adelante. Exacto, ya ha nacido, la criatura ya ha nacido, ya empieza a andar y ahora es cuestión de que vaya madurando y mi intención es que vaya creciendo con otras novelas, por supuesto. Luego entramos en qué estáis pensando y maquinando, porque quiero ir a la misma pregunta que te he hecho similar con Carlos. En tu caso, como has dicho hace un rato, venías de haber estado creando, supongo que en el tintero, como todos, tenemos un montón de historias ahí guardadas, otras a lo mejor empiezan a moverse o ahora están en manos de betas, pero al final acabo viendo la luz oscura deriva. Ahora va a venir la pregunta, ¿cómo derivó eso? ¿Cómo es que esta es la novela que
¿Qué decides? ¿Ponerte a trabajar más al final en esta? Y bueno, pues entre unos y otros apostar porque al final es la que de momento te ha dado a conocer. Bueno, más que al final... Sé que son un compendio de cosas. Sí. Y sé que al final son muchas historias. Un relato aquí, un relato allí, alguien de esto, alguien de lo otro. Pero al final, la que de momento ha visto la luz por toda esa combinación de factores ha sido Oscura Deriva. Sí. Ha visto la luz oscura, deriva. Pero es la que te ha traído aquí y es la que te está dando a conocer de momento. Más que al final... yo soy bastante cuadrado en realidad. Yo no soy capaz de ponerme a escribir una cosa si no he terminado la anterior. Y simplemente Oscura Deriva la escribí cuando le tocaba. Tenía que escribir, madre mía, pues una trilogía, una novela suelta, luego fixar, luego otra novela suelta, varios relatos. Y venía a escribir cosas muy largas durante mucho tiempo. Con Oscura Deriva me propuse escribir algo más breve, cerradito, que luego me resultara más cómodo mover enviar editoriales, pues hablar con gente. Y precisamente por eso me propuse una historia pues, sencilla, empezar por un Moby Dick en el espacio. Me dice, va a ser una novela de 30.000 palabras. Mentira, eso es una novela de 50.000 palabras, hayan pasado. Y cuando dice sencilla, también digo yo, mentira. O sea, es compleja, o sea, parece sencilla y está muy bien hilvanada, pero de sencilla nada. Empiezas sencillo y vas desarrollando, ¿no? Es, así como en la fantasía en general y en la talla infantil, pues la generación del mundo era importante para después poder leer la historia. Mi idea inicial era justamente la opuesta, era en realidad trabajar al revés de como lo que he hecho siempre. Yo siempre había trabajado pues, conceptos de los que quiero hablar, personajes que voy a usar, vale, ¿de qué va la historia? Y aquí me dice, ¿de qué va la historia? ¿Qué personajes voy a usar? Vale, ¿con esto de qué quiero hablar? ¿No? Era como comprarme los muñecos primero y luego decidir para qué iba a usarlos. Y bueno, es una forma diferente de como lo he hecho antes. Yo me sentí cómodo trabajando así, me permitió hacer unas cosas que de otra forma no habían sido viables. Y bueno, pues generé un universo que tenía que ser un teatrillo en el que tenía lugar la historia de estos personajes. La ambientación de ambas novelas es fascinante. Carlos Alemán ya cuando lo conocí con su primera novela, Great Island, ubicada en Irlanda, o sea, él visitó lo que sale en la novela, pudo tener esa suerte y se nota que está trasladado y domina muy bien la ambientación. Pero es que Carlos ha creado una ambientación espacial increíble también. Y ahora yo os diría, ¿os sentís cómodos en los géneros en los que movéis? Por ejemplo, tú es ciencia ficción, pero juega con el terror absoluto, es fantasía realista y hay elementos fantásticos, pero ya en su anterior novela también había elementos fantásticos en un mundo que es de carne y hueso que podemos tocar, visitar y que existe, que son las islas que dan título a la novela anterior de Mar. ¿Os tira más, en tu caso, jugar con esos elementos o te intentarías escribir más ciencia ficción en algún momento? ¿Te gusta más a ti en general, porque no sé en qué se engloba lo que hayas escrito en otras partes, la ciencia ficción, ¿qué te gusta ir a probar o lo que venga en el futuro estará englobado a tus géneros que a lo mejor no se acerquen tanto a lo que hacéis ahora? Hablas del espacio, ¿no? Del lugar, de la universidad y del género. Me refiero más al género que de los palos que estáis tocando en la escritura. Tú eres fantasía realista y fantasía en general, sí. Elementos fantásticos. Yo a Carlos podría decir que es autor de ciencia ficción y maestro también tocando el género de terror, pero a lo mejor lo que está por venir o lo que tengáis guardado en los cajones es más terror o más fantasía. En tu caso a lo mejor tienes algo de ciencia ficción y no sale de ahí, de ciencia ficción. En mi caso yo me siento muy cómodo en el género fantástico y en el terror. Sí, eso también se nota, también lo tiene anotada ya, que juega con esos elementos. El terror lo he usado hasta ahora mucho en relatos y me siento muy cómodo. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahora es terror puro. Aquí quería llegar. Es un terror puro y también me siento cómodo. Esto no quita que ya tengo en mi mente varias ideas
de libros que quizás salgan ya del género fantasma. Y ya me aleje del género, no abandonarlo, sino tocar otros palos. Antes de darle paso a Carlos, ¿nos podrías hacer un poco de lo que tienes en mente de cara al futuro? Sabemos que quieres continuar ampliando el mundo de Antalla. Sí. Quiero ampliar Antalla, no una segunda parte, sino un libro relacionado con el universo Antalla. O sea, un poco al estilo de Joe Abercrombie. Sí, exacto. Muy bien. Lo estoy trabajando ahora también, que ya llevo bastante avanzado, una novela de terror, situada en un pueblo con unos vecinos muy curiosos. Esa es ubicada, o sea, no te vas a un mundo fantástico. No, es un pueblo es terror cotidiano, ¿no? Terror cotidiano, inspirado en un pueblo que realmente existe. A los Stephen King. Y con el cual yo voy asiduamente a este pueblo. Y mi intención es que sea una novela muy angustiosa, que estés muy agobiado leyéndola. Y luego estoy trabajando también más adelante, esto es lo que estoy trabajando ya por escrito, pero siempre que, no sé si os pasará a vosotros, pero cuando estás escribiendo una novela, en tus ratos libres que te quedan, vas madurando otras ideas de las novelas. No vamos a decir... Al menos el germen, y ese germen está creciendo y están creciendo historias más... Yo no voy a negar que haga eso. Básicamente nos pasa a todos. Es un horror. Aunque intentas estar concentrado, y yo soy también muy como Carlos, si me empeño en una cosa, en una obra, quiero de principio a fin llevarla a un fin, ¿vale? Y me cuesta mucho ponerme con otra cosa si estoy al 100% con eso. Pero sí que es verdad que es un momento que tiene que respirar la cabeza, o cuando se lo pasas a los betas y a los lectores cero, seguro que estaréis de acuerdo conmigo, esas ideas que ya han ido germinando o que has ido anotando una idea, una frase o un esbozo de personaje, siempre hay alguna que empieza a coger más peso y la que empiezas a ir a... Es que las ideas siempre están en la cabeza. Y siempre hay una que entra y va empezando a crecer, y va echando raíz, y va creciendo. Y mientras escribes una, la otra está siguiendo, que estás creciendo poco a poco. Muy bien. Con lo cual... Entonces, y volviendo, ahora retomando el hilo de lo que hemos estado hablando, tú, Carlos, ¿te sientes más cómodo en lo que estás haciendo en el terror? ¿Te gusta hibridar igual? Porque al final es que hay géneros ambos también. Lo que está por venir, o lo que está trabajado, o que intentas mover, lo que se verá en el futuro, y así ya pasamos a ver qué estás ideando, lo que vendrá tuyo, o la posibilidad de lo que vendrá, ¿se manejan en los mismos géneros o estamos tocando otros pasos? Yo la verdad es que, bueno, ya comentaba antes que venía de una época que me apetecía mucho escribir ciencia ficción, había escrito un par de relatos que habían sido un poco el ensayo, pero hasta entonces no había escrito ciencia ficción, bueno, space opera en este caso, yo creo que es más adecuado. Sí, space opera. No había escrito space opera nunca antes, había escrito fantasía urbana, había escrito thriller policíaco, había escrito fantasía, baja fantasía, lo que llamamos baja fantasía, pero y aquí fue mi primera introducción a space opera. Pero siempre es verdad que el núcleo, o por lo menos el sombreado siempre es de terror, de horror. A mí hay una serie de conceptos y de ideas que me gusta trabajar que tienen mucho que ver con lo sobrenatural, con lo incomprensible, con esas situaciones de angustia y de impotencia que puedes generar en las historias de terror. Y trabaje el género que trabaje, siempre hay una parte de terror en todas ellas. Y entonces, pues por ahí vamos, como con Antalla de Mar. Bueno, es una historia que termina, una historia que acaba aquí, pero sí es verdad que luego la vida sigue y no todos los personajes de la novela cierran sus actos. Eso podría derivar en otras historias si se da la circunstancia, pero la verdad es que ahora mismo he estado trabajando en otras cosas, he trabajado en una novela, esta vez sí, más cortita, de terror, no diría terror cotidiano. Estamos un poco sincronizados, ¿eh? Sí, la verdad. Porque aquí hay muchos puntos en común. Alejandra Banda ya la editorial y en el año que habéis publicado hay un montón de ejes en común para lo diferente que pueden ser las dos historias, pero en realidad con muchas similitudes. Sí. Y ahora estáis contando lo del terror que estáis escribiendo, lo que estáis haciendo. Parece que os estéis
coordinando. Y nos hemos conocido hoy. Luego me gusta escribir una de fantasía, no sé si a ti te tocaría escribir un Bueno, lo intentaría. Pues sería un puntazo, ya lo digo ahora. Muy bien. Bueno, pues momento genial. No sé si queréis añadir alguna cosa, queréis contar algo más. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues bienvenida sea. Y si no, pues creo que son las 8 menos 5. No, yo creo que si lo queréis dejar o queréis añadir algo más, se puede añadir. Recomendar a todo el mundo, los que nos veis y los que estáis aquí, que cualquier obra editada por Dilatando Mentes está cargada de un montón de extras, con QRs, con trabajo de portadas. No hemos dicho el autor de la portada. Raúl Ruiz. Que había hecho otras cubiertas para Dilatando Mentes. Muy bien, lo que no hay que mencionar siempre a los ilustradores. Tienen ambas prólogos y posfacio y que dan su visión diferentes autores y autoras de lo que han leído o lo que han visto. QRs, ilustraciones y un montón de detalles para descubrir. Una edición brutal. Yo creo que estáis contentos con vuestras ediciones, ¿no? A ver, Dilatando Mentes cuidan muy bien las obras que publican. Y a nosotros como autores. Y a nosotros también. Yo reconozco que viviéndolo también en parte como lo estoy viviendo y lo que he vivido y lo que voy a vivir, tengo que reconocer lo mismo que ellos. O sea, es genial el trato, tanto de los editores como el cuidado que le implican a cada obra, como si fuera solo esa a la que se dedican. O sea, cada autor, yo creo que no conozco a ninguno que no esté satisfecho con su edición de la obra respectiva que se haya editado. Pues, si no queréis añadir nada más, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Pues muy bien. Muchas Muchas gracias.